El título del día de hoy se llama ¿No caeréis jamás? ¿Quién conoce un poco acerca de la historia de Pedro? Pedro, uno de los 12 apóstoles. Yo bromeo mucho con mi familia cuando digo que yo soy más como Pedro, porque era el impulsivo, ¿no? Era el que sacó la espada y cortó una oreja. Era el que se aventó de la barca. Bueno, ahí sí no estoy segura si podría aventarme en la barca, pero Pedro el impulsivo nos da en esta palabra que vamos a ver una serie de pasos ordenados y estratégicos para el crecimiento espiritual. Entonces, la idea es que nosotros debemos tener crecimiento espiritual y hay un objetivo. El objetivo primordial, obviamente, del crecimiento espiritual, pues es crecer en el Señor, en nuestra relación con Dios. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1. Por favor, me indican cuando ya lo tengan. Y hermanos, si usted tiene su libreta para hacer anotaciones y todo eso, vamos a dar varios puntos. Entonces, si usted tiene libreta, vamos a dar 7 puntos, precisamente que nos indica Pedro para el crecimiento espiritual. ¿Ya estamos en el versículo 1? Perfecto. Vamos a leer el versículo 1. Lo leen conmigo con su vista. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pausa. Entonces vamos a ir por partes. Primer versículo, ¿a quién le está hablando? A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es lo que dice la Reina Valera. A los que habéis alcanzado. La Nueva Traducción Viviente, cuando habla en estas palabras en específico, dice a los que gozan. Y la Nueva Biblia de las Américas dice a los que han recibido. Ahora, ¿por qué medio? ¿Qué es lo que dice su Biblia, hermano? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Igual, la Nueva Traducción Viviente dice debido a la justicia e imparcialidad, y la Nueva Biblia de las Américas dice mediante la justicia. Y las 3 versiones que acabamos de leer dicen de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces, ¿a quién le está hablando? Sabemos que históricamente en la Biblia hay algunas cartas que se dedican a o se dirigen a una región en específico. Los filipenses están dirigidos a la gente de Filipos, los colosenses a la gente de Colosas, etc. Pero aquí Pedro no le está hablando a una región en específico, sino a todos los que hemos alcanzado la fe, o sea, todos los creyentes en general. No, y también no solamente fue a los judíos, porque pues aquí ya había venido Cristo, ya se había partido el velo, ya los gentiles empezaban a creer. Entonces, históricamente hablando, Pedro se está dirigiendo a todos los creyentes. Nosotros entramos en ese rubro, ¿no? Y me parece curioso que dice una fe preciosa, y lo curioso es que cuando habla de preciosa no se refiere a muy bonita, así como cuando un esposo le diga a la esposa, ¡ay, qué preciosa está! No, no se trata de ese preciosa. Estamos hablando de algo de valor, como una piedra preciosa. Se refiere a que tiene mucho valor. Entonces, el versículo 1 nos está diciendo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta fe tiene un precio que es alto, es un precio valioso, es algo valiosa nuestra fe. Ahora, el versículo 2, igual léalo conmigo con sus ojos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermano, no es como de, aquí está este regalo. La salvación se nos fue dada como un regalo, ¿sí o no? La salvación
y el acceso a la vida eterna es un regalo que es inmerecido. Pero gracia y paz aumenten en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer si queremos tener gracia y paz? Es tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que leer con entendimiento las Escrituras. Ahora, la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas dicen que gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y Jesús. Digamos que es una condicional. Mientras más conoces del Señor Jesús, más gracia y más paz tendrás. ¿Tiene sentido? Sí, nos hace un poco de sentido. Si nosotros no conociéramos a Jesús, si no conociéramos del regalo de la salvación, si no conociéramos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, podríamos vivir una vida relativamente tranquila, pero enfrente de una tempestad. Sería difícil mantener la paz. ¿Cuándo sintieron los discípulos angustia? Cuando estaban en la barca, en medio de la tempestad. Después de 3 años de haber estado compartiendo con el Señor, de todas maneras sintieron angustia. La vida de un cristiano, hermano, no es una vida tranquila. No debería ser una vida tranquila. Porque si nosotros tenemos una vida tranquila, significa que no nos estamos moviendo. Si no nos estamos moviendo, significa que no estamos creciendo. Es como pasos lógicos. Si estamos tranquilos es porque no nos estamos moviendo, no estamos creciendo y estamos estancados. Y ya tenemos la salvación, pero ¿hasta ahí nos queremos quedar? Esta gracia y paz que nos está mencionando Pedro, que sean multiplicadas a medida que crecemos en el conocimiento de Jesús, significa que no es algo gratis, no es solo porque sí, porque el Señor dijo, sí, pues les voy a regalar gracia y paz por donde sea. Para Pedro está siendo muy claro que se está esperando que se aumente la gracia y la paz, porque no es algo estático, no es algo estable y no es algo inamovible. Por nuestro conocimiento en Cristo Jesús, nosotros podemos aumentar o hacer retroceder la gracia y paz que sentimos. Y no tiene nada que ver con las circunstancias. No es que yo tengo más paz porque estoy viviendo de una manera más tranquila o de una manera más tempestiva. No es que yo tenga más paz porque me está pasando una u otra cosa, sino que es por mi conocimiento del Señor que 10,000 personas pueden enfrentarse exactamente a la situación, pero los que conocen al Señor van a tener cierto nivel de paz. Y los que conocen mucho al Señor van a tener un nivel mayor de paz. ¿Sí? ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Me estoy explicando? Si nuestra fe y nuestra vida espiritual está bien fundamentada y tenemos conocimiento de quién es nuestro Salvador y qué es lo que hizo por nosotros, entonces vamos a tener gracia y paz. Como les dije, no es como que tengo paz porque tengo una vida tranquila, sino que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, de las situaciones difíciles, tengo tranquilidad porque sé quién es Dios y sé lo que hace por mí. Amén. Muy bien, muchas gracias. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a quedarnos hasta ahí. Dice, mediante el conocimiento de aquel. Y ahora quiero leerles un poco de la versión Dios habla hoy, que dice, todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Y dice, y nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Entonces nos está diciendo todo lo que necesitamos. Ya nos lo dio.
En el momento en el que Jesús entra a nuestro corazón, ya tenemos todo lo que es necesario para la vida y para la devoción. ¿Significa que voy a tener un carro del año? No. ¿Significa que voy a tener todo el dinero del mundo? No. ¿Para qué es todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción? Para el crecimiento espiritual. ¿Sí? Esto es claro. Y también algo curioso es que la versión en inglés, King James, no dice, en español dice por su gloria y excelencia, y dice en la versión King James por su gloria y su virtud. Ahora, ¿qué es virtud? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 4, lo leemos juntos otra vez. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, otra vez recordemos la parte de preciosas. No es precioso de muy bonito, es de mucho valor. Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, estas promesas que dice que son preciosas y que son grandísimas, la Nueva Biblia de las Américas dice que son maravillosas promesas, y la versión de Dios habla hoy dice que son de mucho valor. Pero ¿cuáles promesas? Si seguimos leyendo no vamos a encontrar cuáles son esas promesas que nos han dado. Pero lo que nosotros sabemos, y aquí vamos a hacer un pequeño repaso, nosotros sabemos que tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos la promesa de que su presencia y de que su espíritu siempre van a estar con nosotros, tenemos la promesa de que Jesús va a regresar y tenemos la promesa del perdón y de la restauración. Al menos esas 4 me gustaría que las tuvieran en mente cuando está hablando acerca de estas preciosas y grandísimas promesas. Ahora usted dígame, estas 4 promesas que dijimos, ¿sí son preciosas? ¿Sí son de gran valor? ¿Sí son maravillosas y son grandísimas? Amén, exacto. ¿Qué hacen estas promesas? Nos hacen participantes de su naturaleza divina. Aparte, hermano, ahora, si usted tiene una versión Reina Valera, ¿cómo se llama esta parte del capítulo a partir del versículo 3? Partícipes de la naturaleza divina. Entonces, estas promesas que nos han sido dadas como un regalo inmerecido, que son grandes y maravillosas y preciosas, es decir, de gran valor, nos hacen participantes de la naturaleza de Dios. La diferencia con mi naturaleza, que es humana, es que la naturaleza de Dios es perfecta. No significa que yo voy a llegar a ser perfecta, pero estoy en camino de. Y si quiero estar en camino de, entonces debo tener un crecimiento espiritual. Significa que vamos a ser transformados para parecernos más a Cristo. Y hermano, acompáñame rapidísimo a Romanos 8:29. Déjele ahí un dedito o una marca porque vamos a regresar. No hemos terminado de leer segunda de Pedro, pero vamos a Romanos 8:29. Me indica con un amén cuando lo tenga. Es más, vamos a leer desde el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Leámoslo en voz alta, hermanos, todos juntos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la intención que hay es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios, o sea, de Jesús. Ya regresamos a Pedro. La última parte del versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recordemos que es concupiscencia, hermanos. Es un deseo inmenso. Un deseo desenfrenado por 2 cosas. Los bienes materiales y el deseo carnal. Entonces, si nosotros lo leemos al revés, hay deseo carnal
y hay deseo del bien material, lo cual nos lleva a la corrupción. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es huir. Hermano, yo espero que nunca se haya tenido que ver en esta situación, pero cuando una persona huye no es como de, oh no, ahí hay un peligro, bueno, me iré al otro lado. Y se va tranquilamente, ¿no? Huir es correr. Es que el corazón late fuerte y sale uno corriendo. Si está ya el peligro, sale corriendo hacia el otro lado. En los terremotos, pues se le dice a la gente que no corra, ¿verdad? ¿Cuántos realmente sí ponemos atención en esas instrucciones y no salen corriendo? Pero es eso, salir corriendo. Si usted se ha sentido alguna vez de esa manera, eso es lo que tendríamos que hacer frente a la corrupción. La corrupción a causa de la concupiscencia. No está dando una sugerencia. Dice, habiendo huido. Se espera que nosotros continuamente, porque la concupiscencia o la corrupción va a estar en todo el mundo. El mal está en todo el mundo. Y se espera que nosotros huyamos de eso. ¿Por qué? Porque el resultado de la concupiscencia nos aleja de Dios. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, no tiene sentido que estemos haciendo algo que nos aleje de Dios, ¿cierto? Versículo 5. Y vamos a leerlo ahora por partes porque les quiero explicar un poquito acerca de algunas palabras. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Hermanos, ¿qué es diligencia? Es atención, es perseverancia, más o menos. Ser diligente, vamos a llamarlo de esta manera, es la disposición que tiene mi corazón para hacer las cosas con cuidado, con atención y con prontitud. Ese es el sentido de la palabra, tiene otros significados obviamente, pero este es el sentido que le vamos a dar en esta porción del Evangelio. ¿Ok, hermanos? Entonces, diligencia es tener la disposición o tener un corazón dispuesto para hacer las cosas con cuidado, atención y prontitud. O sea, hacemos las cosas cuidadosamente, atentamente y rápidamente. Entonces, versículo 5, vamos a leerlo otra vez. Vosotros también poniendo todo cuidado, toda atención y toda prontitud. ¿Para qué cosa? Pues para haber huido de la corrupción. Por esto mismo, añadid. Pausa otra vez. La palabra añadir, pues, es incrementar. Pero estaba estudiando la etimología de esta palabra. En el griego es epijoregeo. Y la historia de esta palabra es muy interesante porque viene de un vocablo que se llama joregos, o que se dice joregos, y este vocablo se utilizaba en Grecia, este es un vocablo griego, entonces se utilizaba en Grecia. Es tomado este vocablo del teatro y de las fiestas del drama. Entonces, habían dos poetas que eran trágicos. ¿Qué es lo que significa esto? Que ellos escribían poesía, escribían obras, como obras de teatro, y eran de tragedia, por eso eran trágicos. Son Sófocles y Eurípides. Y ellos crearon historias que, bueno, ahorita tengo una historia y 3 años más adelante tengo 5 historias, 5 años adelante tengo 10 historias, y crearon muchas historias que mientras más iba avanzando el tiempo, requerían de más drama. ¿Y cómo se hacía o cómo se lograba esto? Juntando coros más grandes, juntando más gente. Pues no es lo mismo escuchar a un coro de 5 personas a un coro de 500 personas. Entonces le daba más emoción a la obra. Pero escribir obras de teatro no era el negocio más lucrativo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los ciudadanos ricos competían para mostrar su generosidad. Entonces, ellos decían, ¿quieres 200 personas más? Yo te lo pongo, yo te lo pago. Y esa es la competencia de los ciudadanos ricos. Y entonces joregos y luego epijoregeo se referían a esas personas que daban mucho de su dinero para mostrar esa generosidad.
Esto sucedió en el siglo IV antes de Cristo. Pasa el tiempo y cuando Pedro llega y dice esta palabra, esa palabra ya no tiene el mismo sentido de referirse a ciudadano rico, pero se refiere a algo muy abundante, muy generoso. Entonces está utilizando una forma de verbo de esta palabra en donde dice que hace crecer, pero les estoy hablando, hermanos, de un coro de 5 personas a un coro de 200 personas y luego un coro muchísimo más gigantesco. Entonces cuando dice añadir, no dice, ay, agrégale 2 pesitos de fe o 2 pesitos de virtud. Dice, agrégale virtud. Mucho, abundantemente, muy generosamente. Entonces, cuando Pedro dice esta palabra, se refiere a que es algo muy generoso. Vamos a volver a leer el versículo. Vosotros también poniendo todo cuidado, toda atención y toda prontitud, por esto mismo, de manera muy abundante y muy generosa, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, ya vamos a empezar con los 7 pasos que les mencioné, pero el paso 0, por decirlo así, en donde yo estoy parada, o sea, yo siempre estoy de pie o estoy sentada en algún lado, ¿no? O acostada, lo que sea, pero yo siempre estoy en un lado. Entonces, donde estamos nosotros es el paso 0. Y el paso 0 es precisamente la fe. Porque está diciendo aquí el versículo, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud. Pero si no tengo fe, ¿cómo puedo añadirle virtud? Entonces, el paso 0 es el cimiento, es el fundamento. Primero, tengo fe. No he empezado a caminar en el crecimiento espiritual, pero lo primero que tengo que hacer, el prerequisito para poder empezar, es la fe. ¿Amén? Entonces, paso 0, añadid a vuestra fe que ya tienen. Si ya tienen fe, ya somos cristianos, ya creemos en Jesús, ya le creemos a Jesús, ya tenemos el regalo de la vida eterna, ya tenemos la promesa de la salvación. Y eso es el principio nada más. Entonces, a esa fe, paso 1, le añadimos virtud. ¿Qué es la virtud? Vamos a definirlo como excelencia. La fuerza y la facultad de hacer las cosas con el deseo de hacerlas con excelencia. Y este deseo de hacerlas con excelencia, ¿o a qué se refiere la excelencia? Significa que quiero actuar de acuerdo a los ideales y los valores que tenemos en la fe, con la intención de hacer lo correcto, no por un beneficio al final, sino simplemente porque es lo correcto. Entonces la virtud es, quiero hacer las cosas bien y de manera excelente porque es lo que se tiene que hacer. Entonces a la fe y a la promesa de la salvación le añadimos diligentemente, le añadimos con todo cuidado, con toda atención y con toda prontitud, de manera muy abundante y muy generosa, la excelencia o el deseo de hacer las cosas con excelencia. Nosotros podríamos decir o podríamos traducir que una persona virtuosa se esfuerza por vivir correctamente en armonía con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque esta intención de hacer las cosas de la manera correcta no es parte de la naturaleza humana, pero es parte de la naturaleza divina. Normalmente si yo voy caminando y veo que el caminito está así y hay que dar muchas vueltas, pero es pasto, entonces me podría llegar a cruzar directo porque llego más rápido, porque busco mi beneficio. Pero lo correcto es dar todas esas vueltas. Entonces, la idea de la virtud es todo ese camino, porque eso es lo correcto. A pesar de que me indique a mí o que signifique que para mí voy a tener que perder más tiempo, o voy a tener que, invertir más cosas o algo por el estilo, pero hacemos lo correcto porque es lo correcto. Entonces, la virtud es ese deseo. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Siguiente paso. Seguimos en el versículo 5. A la virtud, conocimiento. Y ahora, esta palabra conocimiento no es la misma que se utiliza en el versículo 2 y en el versículo 3, en donde dice gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Pero no se refiere a ese conocimiento, porque ese era un conocimiento intelectual. Ahora el conocimiento o la palabra que se está utilizando en el versículo 5 es gnosis. Y la gnosis es la comprensión profunda.
comprensión profunda ¿de quién? Pues de Dios. Obviamente nosotros no podemos conformarnos con lo mínimo. Sí, ya sé de Dios, ya he escuchado de Dios, ya leí el día de hoy, ya leí un capítulo mensual de la Biblia. Sí tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero no nos podemos conformar con eso, porque en esta parte el conocimiento es la comprensión profunda de Dios y obviamente es necesario el conocimiento bíblico, pero significa que tenemos que pasar tiempo con Dios para conocerle a Dios. Y pasamos tiempo en oración o tiempo en adoración, leyendo la Biblia, hablando con Dios. Y aparte, digamos que se traduce también como un discernimiento moral creciente y práctico. Esto quiere decir que tengo la capacidad o la habilidad para discernir. ¿Qué es discernir? Separar. ¿Qué separamos? Lo bueno de lo malo. Entonces, este conocimiento significa o dice o indica que yo tengo una relación tan profunda con Dios que yo puedo entender en las diferentes situaciones qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como decía el versículo 4, huimos de lo malo. Entonces, vamos ahora a Filipenses 1:9. Igual recuerden ponerle el dedito ahí en Pedro para que no se nos pierda. Y para complementar vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y el versículo 9, me indica cuando lo tenga. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí está hablando de las dos cosas, la ciencia, que es como el conocimiento intelectual, y también todo el conocimiento se refiere a esta relación profunda con Dios que deja una huella en nosotros. En nuestro corazón sí, pero en nuestra mente, porque la sabiduría está aquí. Bueno, también hay sabiduría emocional, pero se refiere a este conocimiento de Dios para saber cómo actuar. Ahora, vamos a hacer un resumen rápido. Paso 0, tenemos fe. Paso 1, a esa fe le añadimos grande, abundantemente y de manera muy diligente, le añadimos virtud. Y luego a la virtud le añadimos conocimiento, exactamente. Siguiente paso o siguiente punto. Regresamos a Pedro. Al conocimiento, dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es la capacidad de tener bajo control nuestros deseos y nuestras pasiones. Esta es la misma palabra que Pablo utilizó en Gálatas 5:23. No vamos a ir ahí, pero si usted lo quiere anotar está bien. Esta palabra, cuando se está hablando del fruto del Espíritu, habla acerca de templanza. Entonces, ¿qué es el temple? Vamos a verlo. Esta palabra viene del griego ekkrateia. Espero estar diciendo bien las palabras, Ekkrateia, y se entiende como la fuerza para contenerse a sí mismo. Es el control, el dominio y la maestría que se perfecciona a través de la práctica. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es esa capacidad que se perfecciona a través de la práctica. Significa que si yo soy una persona explosiva, a través de la práctica puedo llegar a tener dominio propio. Ahora, no es así como de que yo solita tuve dominio propio. Pues no, porque es con la gracia del Señor. Porque tengo el deseo de hacer las cosas bien. Entonces, este dominio propio habla acerca de esa templanza. Vamos a poner el ejemplo. El vidrio y el acero. Ustedes han escuchado en algún momento el término de vidrio templado, ¿no? O el acero templado. ¿Y cuál es la diferencia entre el vidrio solito y el vidrio templado? El vidrio así normal y el vidrio templado. O el acero normal y el acero templado. Son más resistentes, tienen mayor dureza, son más fuertes, por decirlo así. ¿Fuertes ante qué cosa? O sea, a un cristal solito le avientan una roca y se puede llegar a al menos estrellar. Pero el vidrio templado llega a tener más resistencia. No es como que no le vaya a pasar nada, pero resiste más. Es lo mismo. ¿Cómo sucede este proceso? Es un proceso térmico en donde se somete a altas temperaturas el vidrio o el acero y después se enfría rápidamente.
Este dominio propio es esfuerzo y dedicación de la mano del Señor para dominar mis propios deseos y mis propias pasiones y mis emociones. Amén. Entonces, el resumen otra vez, a la fe, que es nuestro fundamento, se le añade virtud, se le añade ahora conocimiento, y al conocimiento le añadimos dominio propio. O sea, tengo ya la salvación, deseo hacer las cosas bien, empiezo a saber cómo tengo que hacer las cosas bien y me empiezo a dominar ahora a mí misma. Siguiente punto. Al dominio propio le añadimos paciencia. Y la paciencia es esta capacidad de soportar pruebas y dificultades. Tiene algo muy característico, con una actitud positiva y alegre. No es aguanto la prueba y ya, sino que mientras estoy soportando la prueba, tengo una actitud positiva y tengo una actitud alegre. Es difícil, ¿no? O sea, piensen en cuando hayan tenido una prueba difícil. Cada quien ha tenido sus propias pruebas difíciles. Entonces, mantener una actitud alegre no es fácil. Pero esa es la paciencia. Por eso dice añadir. ¿Cómo añadimos? De manera muy grande, muy abundante, muy generosa. Y es por medio del esfuerzo y la práctica y la dedicación y la ayuda del Señor. Porque no es como que cualquier cosita. No le agrego un poquito de paciencia. Es muy común ese dicho, ¿no? Así como de que, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar cosas para que puedas hacer crecer tu paciencia o desarrollar paciencia, ¿no? Pero entendiendo esto significa, o sea, si nosotros ya sabemos que una vida cristiana no es tranquila y nosotros ya sabemos que vamos a pasar por medio de las dificultades, entonces nosotros ya estábamos avisados. Ya sabíamos que iban a haber dificultades y que iban a haber pruebas y que iba a haber tempestad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner buena cara, que no es fácil. Pero es actitud. Ahora recuerden que el Señor, o sea, yo puedo tener así una sonrisa, ¿no? Pero el Señor es el que conoce mi corazón y el Señor es el que conoce mi actitud y Él va a saber si realmente estoy alegre o no. Entonces, aquí está como el contraste, ¿no? Entre las cosas de nuestra naturaleza humana y por eso dice que somos participantes de la naturaleza divina, porque todo lo que estamos viendo no es fácil, ni va a ser fácil, ni nos va a salir rápido. Es con fuerza, con dedicación, con práctica, con esfuerzo. Por eso estamos renunciando a la naturaleza humana para ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Amén? Vamos a Romanos capítulo 5, recuerden ponerle el dedito ahí en Pedro. Romanos capítulo 5 y versículo 1 al 3. ¿Me indican cuando lo tengan? Igual lo leo yo y ustedes me siguen con la mirada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, léalo conmigo, hermano, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, hermanos, estamos avisados, ya lo sabemos, nada de que me agarró por sorpresa más adelante. La tribulación, mientras que tenga una actitud alegre y positiva, va a producir paciencia. Yo puedo estar enojada todo el tiempo y es válido de acuerdo a mi naturaleza humana. Yo puedo estar triste todo el tiempo y de acuerdo a mi naturaleza humana esto es válido, pero si yo quiero ser participante de la naturaleza divina, tengo que hacer ese cambio. Y algo que mucho me agrada también es que hay otra definición que dice que la paciencia es la espera sin queja de lo que Dios tiene para nosotros. No sé en dónde escuché, fue hace poco, que decía, el que espera desespera. Pero esperar en Dios no debe traer desesperación.
es la espera sin queja de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Siguiente paso, regresemos a Pedro. Sí, estamos en el versículo 6. Dice, a la paciencia, ¿qué hay que añadir? Piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es un profundo respeto y devoción hacia Dios y hacia lo que Dios representa. Es el compromiso que tengo yo con cumplir con los valores y los principios de la fe. Ahora, hermanos, los primeros 4 pasos tienen que ver con mi vida cristiana interna, con mis emociones, con mis pensamientos, con mi mente. Y luego aquí la piedad ya es algo visible. ¿Por qué? Porque una vida piadosa implica una relación profunda con Dios que debe verse y debe notarse como una transformación en la vida, en el carácter y en la manera de conducirse. Entonces, una vida piadosa no es un valor que está alejado de otros. Una vida piadosa está intrínsecamente relacionada al respeto, al perdón, a la generosidad, a la búsqueda de la justicia, a la perseverancia en la fe y a dar testimonio. Yo no puedo caminar por la vida y que no me importen los viejitos que no tienen casa, que no me importen las personas que no tienen hogar, que no me importen los perdidos. Yo soy bien generosa con mis mejores amigos. Eso no es una vida piadosa. Y nosotros damos testimonio no para presumir acerca de las cosas que podemos hacer y dar, sino que a causa de lo que Dios ha hecho nosotros estamos viviendo una vida piadosa y eso muestra un testimonio. Acompáñeme a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. ¿Cómo se llama esa parte del capítulo si tiene título? ¿Alguien tiene un nombre diferente? Decían piedad y contentamiento. Mi Biblia dice la buena batalla de la fe. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Lo leo yo y ahorita les digo en dónde me acompañen. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Leámoslo todos juntos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, hermanos, voy a repetir esto. Nosotros vivimos y damos testimonio delante de, valga la redundancia, muchos testigos, no para presumir, sino porque somos un testimonio vivo del cambio que Dios puede hacer en la gente. Amén. El resultado debe ser visible delante de los testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Mi familia, la gente con la que trabajo, la gente con la que me relaciono, los allegados de los allegados. O sea, tiene que ser como una onda expansiva. La gente tiene que darse cuenta de que en nosotros vive Jesús. Podemos vivir nuestra vida así, con un perfil bajo. Y ya tenemos la salvación, o sea, ya vamos al cielo. Pero ¿cómo vivimos estando aquí? Recuerde que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos y todo lo que dimos y todo lo que hablamos. Entonces, si teníamos la oportunidad de dar testimonio y no lo hicimos, va a tener que dar cuentas delante del Señor. Entonces, eso es, pues vamos a tomarlo de manera personal, ¿no? O sea, yo, Marta, tengo que dar testimonio. Y cada quien póngale su nombre. Amén. Siguiente paso, regresemos a Pedro. Estamos en la piedad y el versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. Ahora, el afecto fraternal en griego se llama Filadelfia o fileo. Es el tipo de amor, aquí en este y en el siguiente quiero que nos acordemos de cuando le preguntó Jesús a Pedro, ¿Pedro, me amas? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Utiliza otra palabra que es la que vamos a ver más adelante. Pero Pedro en ese momento solo le pudo decir te amo con amor fileo,
que es el amor fraternal. Vamos a ver cuál es el amor fraternal. Como dice Romanos 12, de 9 al 10, si quiere anótelo, no vamos a ir a verlo, pero anótelo si quiere tener la referencia. Es el amor sin fingimiento, sincero y práctico hacia nuestros hermanos en la fe. El afecto fraternal dentro de una fraternidad. ¿Cuál es la fraternidad? La comunidad en Cristo, el cuerpo de Cristo. Sí es la iglesia local, pero son los creyentes. Es este afecto por los creyentes, por todos los creyentes. Dios no hace acepción de personas y nos pide a todos lo mismo. Pedro no está dando la sugerencia de que a tus mejores amigos, a ellos den afecto fraternal. Es a todos los hermanos. Es vamos a repetirlo, amor sin fingimiento, sincero y práctico hacia nuestros hermanos. Este amor nos llama a respetarnos, a apoyarnos, enfatizando la importancia de poner a los demás sobre de uno mismo. El afecto fraternal dice que nosotros nos tenemos que respetar y apoyarnos entre todos. No es fácil para mí tener afecto fraternal hacia cualquier otra persona en otra iglesia que no conozca. Y va a ser mucho más difícil tener afecto fraternal por aquellos hermanos que me lastimaron en algún momento, que me hicieron daño. Pero hermano, el afecto fraternal es cultivar las relaciones con los hermanos de la fe basados en el respeto y cuidado mutuo. Yo tengo que respetar, yo tengo que cuidar. Lo que hagan los demás es problema de Dios y ellos. ¿Yo qué estoy haciendo? Es fácil querer a los que te caen bien, pero no es fácil querer a todo el mundo. Aquí está hablando de un amor, no está hablando de cariño, así de hay un sentimiento bonito. ¿No? Es ese respeto y cuidado. Cuido de la otra persona, aunque no me caiga bien, aunque me haya hecho daño. Y estamos hablando de hermanos en Cristo. Muchas veces he escuchado así como de que, ay, ¿y eso que son cristianos? ¿Somos cristianos? Sí. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Somos humanos? También. Y aquí el afecto fraternal tampoco está diciendo poner a los demás sobre uno mismo cuando te hayan tratado bien. Dice todo el tiempo. El afecto fraternal es una manifestación del amor de Dios. Y si el amor de Dios no está condicionado a nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos que condicionar el amor para las otras personas? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Muy bien, y vamos al último. Estamos todavía en el versículo 7 y nos vamos a la última parte del versículo 7, al afecto fraternal, amor. Ahora sí, recordemos la historia de Jesús y Pedro. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, te amo con amor fileo. El amor fileo es el que acabamos de ver. ¿Cuál es el amor ágape? Es el mayor de los mandamientos. Es ese deseo genuino del bienestar de todos, no solamente de mis hermanos, sino también la gente que nos hace daño. Piensen en las personas que salen en las noticias, no por las buenas cosas. Lo que aquí nos está invitando a hacer es buscar el bienestar de la otra persona. No significa que le voy a hacer la vida más fácil a la gente que hace daño. Significa que debo sentir amor por esa persona, y el amor lleva a la compasión y a la misericordia. Si nosotros sentimos amor, deberíamos estar orando por todas esas personas. El de la tiendita de la esquina, el de la familia de la tiendita de la esquina. Este amor ágape es el mismo amor que Dios tuvo con nosotros. Es un sacrificio de amor que va más allá de las circunstancias, más allá de nuestros deseos, va más allá de las opiniones y va más allá de las limitaciones. Y dice Pedro, añade diligentemente y abundantemente al afecto fraternal, que de allá solito está muy difícil, agrégale amor ágape. Es curioso, ¿no? Porque Pedro no pudo darle amor ágape o no pudo sentir amor ágape por Jesús mientras estaba ahí. Pero si Pedro pudo ser transformado,
Pedro el impulsivo. Si Pedro pudo cambiar y ser transformado por la gracia de Dios, y Pedro nos está compartiendo esos pasos para esa transformación, entonces todos nosotros podemos ser transformados por la gracia del Señor. Amén. Es el tipo de amor por el cual Jesús vino a morir por nosotros, aunque no lo merecíamos. Lo entregó todo. Dejó todo para darnos el regalo inmerecido de la vida eterna. Acompáñame a primer carta de Juan, está unas páginas a un lado, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a saltarnos al versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 21. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos amó a nosotros. Nosotros amamos porque Dios nos amó. Es como una consecuencia. Dios nos ama a nosotros, entonces dio su vida por nosotros. Y como nosotros entendemos esto, nosotros amamos. Amén. Vamos a regresar a Pedro, ahora unas páginas hacia atrás. Y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Lo vamos a leer todos juntos. Me dicen cuando ya estén ahí. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, todos juntos, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, y aquí leímos los dos versículos al mismo tiempo porque quiero que veamos el contraste que hay. O no hay nada, o abunda. O soy ciego, o hay mucho. No hay en medio. ¿Estamos en proceso? Sí. Sí estoy en proceso para que abunde, no para que haya poquito. Amén. Dice el versículo 9 que el que no lo tiene, tiene la vista muy corta. ¿Qué hace la gente que tiene la vista muy corta? Pues no ve muy lejos, ¿no? Si tengo la vista corta, entonces muy lejos no puedo ver. Si tengo la vista corta, me puedo ver a mí, pero no puedo ver más allá de mí. Si tengo la vista corta, veo mis necesidades, pero no veo las necesidades de los hermanos. Si tengo la vista corta, me veo a mí, pero no veo a Dios. Y dice la última parte del versículo 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuál fue la purificación de mis antiguos pecados? La muerte de Jesús en la cruz. Cuando yo acepto al Señor, entonces mis pecados son eliminados. Y si lo olvidamos, hermano, ¿cuáles son las cosas que olvidamos? Las que no tienen mucha relevancia, las que no son muy importantes, las que no nos importan. Amén. Las cosas que no nos importan, las que no son relevantes, las que no estoy viendo diario, con el día a día, esas son las cosas que se nos llegan a olvidar. No hablemos de una cuestión médica, obviamente, ¿no? Ay, es que soy despistada y se me olvidan las llaves. Pues las llaves son algo importante, pero mi mente tiene una atención en algo todavía más importante. No es como que, ay, pequé un poquito porque se me olvidó que Jesús murió por mí. Pues no. Pero cuando estamos haciendo algo que sabemos que no está bien, estamos ignorando intencionalmente el mandato de Jesús. ¿Sí o no? Es duro, es difícil. Pero por eso a nosotros no se nos va a olvidar, ¿verdad? Les voy a leer ahora
los mismos versículos que acabamos de leer, traducido un poquito a las palabras que les acabo de explicar. Entonces, estamos en el versículo 5. Vosotros también, poniendo todo cuidado, toda atención y toda prontitud por esto mismo, añadid abundante y generosamente a vuestro cimiento el deseo de hacer las cosas con excelencia, a vuestra virtud la comprensión profunda de Dios, al conocimiento la capacidad de controlar mis deseos y pasiones, al dominio propio la capacidad de soportar pruebas con actitud positiva y alegre, a la paciencia la profunda devoción visible ante muchos testigos hacia Dios, a la piedad el amor sincero sin fingimiento a mis hermanos en la fe, al afecto fraternal el amor altruista y desinteresado para todo el mundo. Y vamos a leer todos juntos el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te damos las gracias porque tú has traído, Señor, esta palabra a los corazones de los hermanos, Señor. Y lo único que yo te pido, Señor, es que esta palabra pueda ser como una semilla fértil en el corazón de los hermanos. Sabemos que no es una cosa de un día para otro, Señor. Sabemos que no es algo inmediato, pero queremos estar afianzados de tu mano, Padre Santo, para poder seguir en este camino, Señor, en el crecimiento espiritual, para conocer más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, te bendecimos, te honramos, te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.